Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz Fiabato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 54 de Crímenes Atroces. Y pues este es un episodio especial, ya que estamos celebrando este es el episodio con el cual el pasado domingo celebramos un año de este proyecto. Espero que les haya gustado. Literal, ya ha pasado un año desde que yo decidí subir el primer episodio, que fue el episodio de Jeffrey Dahmer. No sabría que iba a llegar hasta el episodio 54 en apenas un año. Apenas un año y llevamos 54 episodios. Y como manera para celebrar, y aprovechando que estamos en época electoral, les traigo un caso político que seguramente algunos conocerán, más por las noticias recientes de que si la persona que es sumamente de que es responsable o no, saldrá dentro de poco. Al momento que grabamos, no sabemos si ya saldrá o no, pero bueno, este es el episodio. La presidencia de México es uno de los puestos que todos los políticos quieren llegar a toda costa. Pero muchos que lo han intentado han fracasado, ya sea porque les cometieron fraude, su propio partido no les puso como candidatos o en algunos casos son asesinados en sus campañas. Hoy, con motivo de su 30 aniversario de lo ocurrido, les hablaré de uno de los asesinatos a políticos más conocidos en toda la historia mexicana, que aún sigue sin ser resuelto. Aquí puse respuesto. Así que hoy les hablaré sobre el caso del asesinato de Colosio. Bien, un caso que seguramente muchos aquí sí habrán querido, a lo mejor me han sugerido, pero por fin llega. Quería esperarme hasta que cumpliera 30 años este caso para contarlo. Qué mejor motivo que ya cumple 30 años y ya llevamos un año de este podcast. Pero bueno, antes de hablar sobre los acontecimientos, primero sepamos un poco quién era este personaje de la política mexicana. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Fue hijo de Luis Colosio Fernández y Armina Ofelia Murrieta. En 1967 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en el 72. Asimismo, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana entre el 75 y el 76 en la Universidad de Pensilvania, y en 1979 realizó una estancia de investigación en la IIASA de Luxemburgo, Austria. En 1980 se desempeñó como profesor de Economía en el Colegio de México en Monterrey, Nuevo León, en la UNAM y la Anáhuac. Y ahí en la Anáhuac conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982 y tuvieron dos hijos, Luis Donaldo Colosio Riojas, el actual alcalde de Monterrey, y Mariana Reyes. Tristemente, su esposa Laura falleció de cáncer el 18 de noviembre de 1994, unos meses después de que Colosio falleciera. Ingresó al PRI en 1979, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en el 88, en el famoso fraude electoral. Fue presidente nacional del PRI entre el 88 de 1988 a 1992. Y durante su gestión, el PRI reconoció por primera vez una derrota en una elección para gobernador, siendo la de 1989 en el estado de Baja California, siendo elegido Ernesto Rufo Appel del PAN. Llamado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, escúchelo bien, formó parte de su gabinete el 13 de abril de 93. Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social en sustitución del candidato al gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero,
Colosio participó activamente en la sucesión presidencial de Salinas junto con Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal. Esto es que antes de que se hiciera el jefe de gobierno de Ciudad de México, era jefe de departamento del Distrito Federal. Bueno, quien también era aspirante. Posteriormente fue postulado como candidato a la presidencia el 28 de noviembre de 1993. Y aquí empezamos el año en el que el PRI cambiaría para siempre. El inicio de la campaña de Colosio fue afectada por uno de los movimientos claves en el ya gastado gobierno del PRI y de Salinas, que fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN, en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994, el mismo día en el que se firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos y Canadá. El 10 de enero, en una decisión que sorprendió a toda la clase política, empezando por el propio Colosio, el entonces presidente de la República nombró a Manuel Camacho el precandidato perdedor durante la búsqueda de la candidatura priista como comisionado para la paz en Chiapas. Y esa decisión, que Salinas se asegura fue consensuada con Colosio, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato, ya que se interpretó como un signo equívoco de apoyo a las aspiraciones presidenciales del ex regente del DF. Y el mismo día, en Huejutla, en la región huasteca del estado de Hidalgo, contrario a la petición presidencial, Colosio arrancó su campaña casi inadvertidamente en un meeting, con pocos asistentes, que duró poco más de 20 minutos. Durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones con los zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Colosio realizó su campaña de manera fría y vacilante. En ese entorno en el que el ex regente del Distrito Federal había renovado la relevancia política a finales de febrero y principios de marzo. Comenzó a correr la versión de que Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís, y nunca lo hizo. La tensión aumentó a tal grado que el propio Carlos Salinas se vio forzado a declarar en una reunión con priistas la famosa frase de, cito, "No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo", que aseveró la tensión en lugar de atenuarla. En esos meses el presidente y el candidato priista se habían distanciado. Pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales, durante 1994 se reunieron una sola vez el 27 de enero. Guarden este dato porque será más relevante adelante. Y en medio de ese ambiente adverso, con señales de que había perdido el favor presidencial, Colosio vio una oportunidad para levantar su campaña en el acto por el 65 aniversario del PRI. Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento a la Revolución. Numerosos analistas políticos afirman que el discurso que leyó este domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari, como una suerte de separación padre-hijo. Los más suspicaces que fue su sentencia de muerte. Ahora verán por qué. Con un contundente motivo inspirado en Yo tengo un sueño del Dr. Martin Luther King Jr., ideológicamente el discurso no se alejó de la tesis del liberalismo social esgrimadas por el salinismo desde 1988, enfatizando valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Lo políticamente significativo fue que propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo, dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda al sistema político e implícitamente criticaba y respetaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había encubrado. O sea, prácticamente era casi como el final del PRI. Aunque es creencia popular que ese discurso le costó la vida, en el pasado Colosio ya había criticado el presidencialismo. En el año 90, cuando era dirigente nacional del PRI, durante un evento multitudinario realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, llamó a, cito,
poner un punto final a la perversión política de las decisiones populares y centralizadas, la imposición y la antidemocracia. En el marco de la 14ª Asamblea Nacional del PRI, expresó su deseo de, cito, transformar nuestro partido para que prevalezcan los métodos democráticos. Se desechan el autoritarismo, la política burocrática, los dogmatismos y la arbitrariedad. O sea, prácticamente, en verdad quería acabar con el PRI y sus años de gobernancia. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado y en crisis, con hambre y con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el contenido del discurso, el periódico El Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el jefe de la oficina de la presidencia, José María Córdoba Montoya, para que renunciara. Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio asumió un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, D.C. Aparentemente, con la ausencia de Ernesto Zedillo, Córdoba Montoya tampoco sería juzgado o sería investigado o siquiera investigado durante el sexenio de Zedillo por sus supuestas ligas al narcotráfico en las conversaciones telefónicas filtradas a la prensa con Marcela Bodenstedt, con la que Córdoba tenía un romance, una ex policía con nexos con el cártel del Golfo de García Abreu. Y aquí lo que voy a leer es un pedazo del discurso, unas líneas del discurso. Abro cita. Veo un México en que comunidades indígenas que no pueden esperar más las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y que están dispuestos a creer, a participar y a construir nuevos horizontes. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen la ley, quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Como partido de estabilidad y la justicia social, nos avergüenza decir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica. Y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Este es todo el discurso de Colosio. Como ven, Colosio era muy diferente al PRI, porque como ya en ese momento el PRI ya llevaba casi 71 años en el poder, ya querían salirse de toda esa línea dictatorial. Digamos que durante los años que el PRI estuvo gobernando en México, para la gente que no es de México, el PRI era prácticamente una dictadura democrática. Nunca hubo una dictadura. Bueno, uno de los puntos que levantó sospechas en torno al caso fue la elección de la colonia Lomas Taurinas, esto en Tijuana, como sede del mitin, ya que se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato y presentaba múltiples problemas de logística. Todo ello se pasó por alto. A principios de marzo del 94, después que incluyó el discurso, el equipo de campaña decidió que se realizaría una visita a Tijuana que incluiría un diálogo con colonos de zonas populares. Para la serie del acto político se descartaron zonas conocidas como El Trenazo y El Florido, así como el hipódromo, la Plaza de Toros, la explanada del PRI local, el ejido Mariano Matamoros y un deportivo, porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionaría problemas viales. El 17 de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de la campaña, decidió que el mitin se realizaría en Lomas Taurina, a sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de la Sede Sol de la zona costa de Baja California. En el expediente de investigación se consigna que se eligió Lomas Taurinas porque era una colonia beneficiaria de Sede Sol.
eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con las bajas condiciones socioeconómicas por tener un escenario natural y de fácil acceso. Era representativa de los problemas de la mayoría de las colonias tijuanenses y había sido visitada por otros candidatos del PRI y es cercana al aeropuerto. En las investigaciones que consignan tres itinerarios para el candidato priista para el 23 de marzo del 94, que finalmente se aplicó, marcaba que llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde, hora de allá, para una visita de 2 días. Estaría en Lomas Taurinas media hora después para dar un diálogo con los colonos y a las 6:30 llegaría al Club Campestre para un diálogo con maestros y a las 9 cenaría con representantes de la sociedad civil y dormiría en esa ciudad. Procedente de La Paz, Baja California, Colosio arribó en un avión privado al Aeropuerto Internacional de Tijuana a las 4 de la tarde, una hora más tarde de lo programado. Ahí lo esperaban entre 1,500 y 2,000 personas, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban entre 3,500 a 4,000, casi el doble de lo que estimaron los miembros de logística y seguridad. La mayoría de los asistentes eran integrantes del Comité del Programa Nacional de Solidaridad, agrupaciones políticas y grupos populares del PRI. Y su esposa, Diana Laura Riojas, llegó al mismo sitio una hora después. En Lomas Taurinas, antes de la llegada de Colosio, varios jóvenes extendieron una manta en la que se leía, cito, "En Baja California decimos basta, no más engaños, no más PRI gobierno". Y el reverso decía, ojo Camacho y su comandante Marcos te vigilan. Ojo, Camacho y su comandante Marcos te vigilan. Sus portadores identificados, después como estudiantes del Tecnológico de Tijuana, la retiraron sin mayor incidentes a petición de algunos priistas. El candidato arribó en una camioneta Blazer por la calle Valente Arrellano a las 4:35 de la tarde, hora de Tijuana. El vehículo se detuvo en el lado sur de la Hondonada. El candidato descendió entre vítores de los asistentes al mitin y caminó con dificultad entre el polvo y las piedras para cruzar el puente de madera y llegar al templete improvisado. Ya verán fotografías más adelante. Su primer circulito de guardaespaldas, forzado por integrantes en activo y retirados del Estado Mayor Presidencial, avanzaba en torno suyo, en medio de los empellones. Dijo un discurso que dice lo siguiente: un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Aquí en Tijuana como en Baja California, vamos a ganar. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. Estas serían las últimas palabras de Colosio. En público, básicamente. En total, el acto duró 35 minutos. Luego a las 5:09, hora de Tijuana, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que los despidieran. Al fondo se escuchaba la canción La Culebra de la banda Machos. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras de manera inmediata trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete. Pero no lograron porque la multitud de mujeres, niños, hombres y jóvenes se arremolinaron en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad por el lado derecho. Escribí Conway. Bueno, frente a Colosio se encontraban el coronel Federico Reinaldos del Pozo y el mayor Germán Castillo, y detrás de él estaban el teniente Miguel Cibrón con el
flanco izquierdo, y en el flanco izquierdo estaba el ex policía Fernando de la Sota, líder del grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Cimbrón. A las 5:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes al mitin logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho y disparó. Todo esto está grabado. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconscientemente, sangrando profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas de Colosio capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra de negra. Aquí luego hablaremos de este sospechoso adelante. Enfoquémonos primero en lo Colosio. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta Blazer, estacionada en un lado del puente de madera, pese a que en el lugar habían 2 ambulancias. Incluso una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalina Guerra. No habían recorrido más de 500 metros cuando los alcanzó otra ambulancia del grupo de rescate Delta. Domirio García Reyes ordenó que se detuviera para cambiar de vehículo. Mientras otros guardaespaldas rodeaban al detenido, identificado como Mario Alberto Martínez, ahorita más tarde volvemos con este tipo, para protegerlo de los enfurecidos asistentes al mitin que trataron de lincharlo. Inmovilizado, el agresor gritaba: ¡Fue el ruco! ¡Fue el ruco!, refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido y presentado. Volviendo con Colosio, en menos de 10 minutos del atentado, 10 minutos después del atentado, la ambulancia llegó al Hospital General de Tijuana a las 5:20. Ingresaron a Colosio inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. Luego de manera inmediata lo transfirieron al quirófano, donde lo atendieron 2 equipos de cirujanos simultáneamente. Uno le realizó una crateotomía para la herida de la cabeza con entrada de la región temporal derecha y la salida de la región parietal izquierda, y el otro una laparotomía exploradora en la zona superior izquierda del abdomen. Si alguien aquí estudia medicina, corríjame si me equivoqué. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médicamente y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza, no así la lesión que presentaba en el abdomen, ya que no hubo lesión en ningún órgano interno, ya que nunca se atravesó el peritoneo parietal, siendo la lesión en sedal y sin poder precisar el tiempo y a consecuencia de la gravedad. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. En el hospital hubo fricciones entre los reporteros y la policías judiciales y antimotines debido a que una unidad de empresa de la empresa Televisa, se le permitió entrar al área de quirófanos, marginando a los otros medios de comunicación. A las 8 de la noche empezó a circular el rumor del deceso. Finalmente, a las 8:47 de la noche, 1 hora y 12 minutos después de la declaratoria de muerte de parte de los médicos, Lievano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, en un evidente estado de sorpresa e incredulidad, anunció el fallecimiento en el vestíbulo del hospital, rodeado por decenas de reporteros y camarógrafos. Momentos antes, Jacobo Zabludowski ya había dado en televisión nacional la primera versión extraoficial de la muerte del candidato durante un enlace telefónico con la periodista ya fallecida Talina Fernández. El presidente Carlos Salinas de Gortari emitió 2 declaraciones, una a las 7:05 hora de México y otra 2 horas después. En la primera dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista
para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de la República para coadyuvar en la investigación. Coadyuvar es una palabra nueva. Y en el segundo comunicado, confirmando el fallecimiento, se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen a plenitud, cosa que hasta la fecha no se hace. Volviendo con Mario Aburto, después del atentado, los guardaespaldas subieron a Mario Aburto a una camioneta Suburban negra, que empezó a avanzar entre el tumulto. Cuando el vehículo logró salir de Lomas Taurina, fue detenido por elementos del Grupo Táctico Especial de la Policía de Tijuana, quienes pidieron a gritos a los militares que se acreditaran. El coronel Reinaldos, quien iba al volante, le mostró su identificación y con eso pudieron seguir su camino. Herido en la cabeza, cubierta de sangre, porque lo quería linchar, con la camisa abierta y esposado, Aburto fue conducido a la delegación de la PGR en Baja California, cuyo responsable era José Arturo Ochoa Palacios. Apenas llegó, fue interrogado por primera vez. Aunque el encargado formal debía ser Raúl Loza Parra, subdelegado de la Policía Judicial Federal, intervinieron en total unas 15 personas, entre miembros del Estado Mayor, la policía, policías judiciales y agentes del Ministerio Público, por lo que las preguntas se realizaron de manera desordenada y sin, cito, orientación criminalística, a decir de la Procuraduría Especial. Aunque la Subprocuraduría Especial concluyó que en Lomas Taurina solo se utilizó un arma para agredir a Colosio, reconoció que surgieron dudas debido a que los miembros del MP no la entregaron inmediatamente, sino la conservaron por unas horas, como también hicieron con la bala encontrada en el sitio. El desorden en el primer interrogatorio se debió sobre todo a que los militares prácticamente tomaron la sede de la PGR en Tijuana. Refiere Loza Parra a cito: al llegar con los detenidos, el cuerpo de seguridad del candidato no nos lo entregó inmediatamente, ni a mí ni a la guardia de agentes. Hicieron suya las oficinas y como yo sabía que era el Estado Mayor, les presté auxilio. 20 minutos después, Aburto, elementos del Grupo Omega llegaron con Vicente Mayoral. Durante esas primeras horas, el detenido evadió las preguntas y mantuvo un mutismo casi absoluto. Semanas después, ya en el penal de Amoloya, cuando lo trasladaron, dijo que no recordaba nada de lo que dijo esa tarde y noche porque le habían dado de beber alguna, cito, sustancia extraña o por un golpe que recibió en la cabeza. De hecho, hay fotografías de Mario Aburto con una venda en la cabeza. La primera declaración ministerial de Aburto se registró a las 7:30 del 23 de marzo. En ella estuvieron presentes José Luis Pérez Canchola, entonces procurador estatal de los derechos humanos y candidato al Senado por el PRD, así como Javier Alfonso Carvajal, presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados, Emilio Rabasa como su representante legal. Cabe destacar que Loza Parra grabó todo lo que se dijo durante las horas que duraron el interrogatorio y la declaración. Sin embargo, el acta del Ministerio Público consta de solo 3 cuartillas y medias. En el curso de las horas siguientes también hablaron con él los subprocuradores Alfonso Cabrera Morales y René González de la Vega, así como los entonces procuradores generales de la República Diego Valadez Ríos y el gobernador de Sonora, Manilo Fabio Beltrones, quien se ostentó como el enviado presidencial. Acusado de los delitos de homicidio calificados y portación ilegal de armas, Aburto fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México la mañana del 24 de marzo y de ahí al Centro Federal de Readaptación Social número 1 de Almoloya de Juárez
Estado de México, el famoso penal de Almoloya. La autopsia de Colosio comenzó a las 9:30 de la noche y duró unas 2 horas. Ahí se estableció que la causa determinante de la muerte fue herida por proyectil de arma de fuego, perforante de cráneo. Además de que encontraron 2 balas, una en el cráneo y una en el abdomen, se encontraron 2 balas, pero de diferente calibre. Y como todos sabemos, Aburto tenía una Taurus, y como es posible, y a menos de que en una Taurus puedas meter 2 balas de diferente calibre, lo cual es imposible, seguramente hubo un segundo tirador. Después el cadáver fue trasladado a la Ciudad de México y fue trasladado a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fue velada en el auditorio Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, y en la explanada se reunieron aproximadamente 3,000 militantes que gritaban consignas como «Justicia», «Colosio sí», «Camacho no», «¿Quién fue?», que no se archive, que vuelen cabezas. Tiempo después, Ernesto Zedillo Ponce de León se convirtió en el candidato a la presidencia de la República, que posteriormente terminó ganando la presidencia, sin saber que con él sería la última vez que el PRI tendría el poder después de 71 años. Esto de los 71 años del PRI no tiene nada que ver con el caso, pero lo quería poner. Su esposa, Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, falleció el 18 de noviembre del 94 en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México, diagnosticada de cáncer en 1990. Durante los casi 8 meses que le sobrevivió a su esposo, no aceptó la tesis del asesino solitario y expresó estar convencida de que en Lomas Taurina se había montado un complot. ¡Esto es un complot! Aunque ella personalmente había sugerido a Miguel Montes para dirigir a su Procuraduría Especial. Conforme el jurista fue virando las investigaciones hacia la tesis del magnicidio único, su relación fue tensado. La viuda decidió nombrar al abogado Juan Velázquez como su representante legal. Finalmente, Montes renunció al caso y el presidente Salinas volvió a presentar una terna a Riojas, de la que finalmente eligió a Olga Islas. En julio del 94, en una entrevista para el periódico español El País, afirmó que, cito, «a casi 4 meses de distancia y ante las cariz que han tomado los recientes sucesos relacionados con el atentado, considero que será muy difícil saber la verdad en breve sobre la muerte de mi marido». Estas palabras de su esposa, viuda. Durante los meses siguientes, Diana Laura Riojas se decidió a concretar la creación de la Fundación Colosio y anunció la creación de una beca en el Instituto Internacional de Análisis y Sistemas Aplicados en Austria para estudiantes mexicanos. En julio de ese año realizó un viaje a Europa en el que visitó al Papa Juan Pablo II y a los reyes de España. Aunque su salud ya estaba quebrantada cuando sucedió el atentado, su estado general se agravó en septiembre del 94. Luego de que organizara una misa en la Basílica de Guadalupe por los 6 meses de la muerte de Colosio, tuvo que ser hospitalizada en Médica Sur, de donde ya no salió con vida. El lunes 14 de noviembre entró en coma y el viernes 18 a las 9:15 horas falleció. Según los médicos que la atendieron, encabezados por Misael Uribe Esquivel, dijo, cito, «Los trágicos acontecimientos de marzo, por todos conocidos, mermaron aún más sus condiciones generales. Fue velada en la agencia Galloso y sepultada junto a su esposo en Magdalena de Quino, de donde era Colosio». El padre del candidato muerto, Luis Colosio Fernández, falleció en 2010. En 1994 se desempeñaba como secretario de Fomento Ganadero del gobierno de Sonora. O sea, su papá también era político en ese tiempo. Y a lo largo de los años, sobre todo en vísperas de cada aniversario del atentado, declaraba a la prensa que no creía en la tesis del asesino solitario.
aunque atribuiría el magnicidio a un intento por, cito, desestabilizar al país, sin señalar a nadie en específico. El 10 de febrero del 2004, pidió, a 10 años de lo que ocurrió, pidió en un discurso que el recuerdo de su hijo fuera, cito, una demanda de justicia, justicia que no ha llegado, y que parece negársele a un hombre que le brindó con generosidad para luchar por un mejor destino para el país. ¿Cuál es la verdad? ¿A quién creer? Cada uno puede tener su conclusión favorita, y en torno a ella disponer de elementos para respaldarla, de acuerdo a alguna fase de investigación de las fiscalías especiales. Por favor, la justicia le ha sido negada a Donaldo. Reclamar justicia no significa demandar un ajuste de cuentas o actos de venganza. De ninguna manera. Al exigir justicia, se aspira a escribir la historia con verdad. Todo esto pasó en el 10º aniversario de Colosio. Y aquí es donde entramos a toda la parmacenaria y teorías que hubo en torno a Mario. Distintas versiones han afirmado que Mario Aburto fue sustituido por otra persona, dada que hubo cierta diferencia entre el Mario que fue detenido en Lomas Taurinas y el Mario que está en Almoloya. Cuando fue remitido en prisión el 23 de marzo, se especificó que la estatura era de unos 64 metros. Y el perfil de la PGR dice que mide unos 70. También otros rasgos visibles como la nariz y la forma del cráneo, que no concuerda con las primeras fotografías del sujeto, incluidas en el primer informe de la PGR. Fotos que verán más adelante en las notas. Dentro de las versiones de una conspiración, se establece que fue enviado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, según la opinión popular, ya que al inicio de la campaña de Colosio, los ideales del político no concordaban con los del PRI. Además que durante la campaña solamente se reunieron una vez, cosa que ya comenté. Otra de las versiones más aceptadas son de que Manuel Camacho Solís es el autor intelectual del hecho. Otra versión es que el narcotráfico se vio amenazado por Colosio y enviando a un sicario para cometer el asesinato. Carlos Salinas ha pasado al vox populi o al imaginario colectivo como el autor intelectual del asesinato. Incluso ponen a Mario Aburto como un chivo expiatorio. Nada ha sido comprobado. Sin embargo, cuando la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas Reyes, yacía convaleciente del hospital debido a su cáncer terminal, rechazó la visita de Salinas. Y a petición de la viuda, Manuel Camacho fue sacado del sepelio. Sin embargo, el padre de Colosio, Luis Colosio Fernández, que murió en 2010 y ya conté lo que pidió, exonera de todas sospechas a Carlos Salinas y a Manuel Camacho. Lo cierto es que ninguno de los fiscales especializados tuvo la voluntad de demostrar a ciencia cierta todas y cada una de las líneas de investigación, por lo que Mario Aburto Martínez fue declarado penalmente responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La Subprocuraduría consignó en 16 ocasiones ante el Ministerio Público, Mario Aburto confirmó ser el autor de los disparos a Colosio, pese a que en numerosas ocasiones ha agregado o suprimido detalles. En general, siempre ha sostenido que se trató de, cito, un accidente, ya que su intención no era matar al político, sino herirlo, para llamar la atención de los medios de comunicación sobre sus, cito, ideas pacifistas. Así como el güey que le disparó a Ronald Reagan, que hablamos en el episodio 45, que pues solamente, o Arthur Bremer, que fue el asesinador, que atacó a George Wallace. Pronto hablaré del atentado a George Wallace. En su primera declaración ministerial, dada 2 horas después del atentado, afirmó haber nacido en una comunidad del municipio de Zamora, Michoacán, el 3 de octubre de 1970, y ser obrero mecánico.
que había pasado su juventud recorriendo el país, reuniéndose con personas de las más diversas opiniones políticas. Estudió en un seminario, pero lo abandonó cuando supo que lo enviarían a Puerto Rico. Aunque a lo largo de sus declaraciones modificó o de plano rechazó algunos datos, siempre ha sostenido que actuó solo, sin ayuda ni por orden de persona alguna. También ha dicho en entrevistas y declaraciones a lo largo de los años que él es un chivo expiatorio de una pugna política. Aseguró que el revólver Taurus calibre 38 con el que agredió a Colosio lo compró en la vía pública 2 días antes del atentado para defensa propia, ya que trabajaba en el turno nocturno en una zona insegura. Luego lo cambiaron al turno matutino, por lo que decidió venderlo. El 23 de marzo lo llevaba consigo para demostrárselo a sus amigos, por si alguien quería comprarlo. Salió a las 2:30 de la tarde, hora de Tijuana, de su trabajo y se dirigió al centro de la ciudad. Ahí decidió comer unas tortas porque aún era muy temprano para regresar a su domicilio. Recordó que un guardia de seguridad le había comentado sobre el mitin priista y se le antojó, entre comillas, ir porque nunca había estado en uno. Ya en Lomas Taurinas se acercó al templete. Al terminar, llevado por el tumulto, quedó muy cerca de Colosio. Traía la pistola en la cintura. En ese momento sintió que el arma le caló. Cito: casi me la tiran. El pantalón de mezclilla me quedaba muy apretado. Entonces la saqué para meterla en la bolsa derecha de mi chamarra, para que no se cayera. Pensé ponérmela otra vez en la cintura, pero por enfrente. No lo logré. Había codazos, manotazos y empujones. Tropecé levemente. Logré mantener el equilibrio abriendo los pies. En eso sentí el golpe en la pantorrilla y se me empezó a doblar la pierna. Alcé la mano derecha para buscar apoyarme en alguna persona, sin acordarme que traía la pistola en la mano, y fue cuando se activó el arma debido a la contracción de mis músculos y nervios debido al dolor tan fuerte. No sé si creer esta versión que dice Mario Aburto. No, como digo, yo no estuve ahí, no sé si eso es verdad. La misma noche del 23 de marzo, varios agentes judiciales estatales acudieron a la empresa Audiomatic, donde obtuvieron, además del historial laboral de Aburto, una pequeña libreta de direcciones y teléfonos, así como un volante propagandístico de Colosio elaborado por las brigadas estudiantiles de Tijuana, en el que creyeron observaron, cito, mensaje clave. Entregaron todos esos documentos a la PGR. Esa misma noche se requirió también un baúl verde que contenía pertenencias y documentos personales de Aburto Martínez. Entre ellos una carpeta de contabilidad con pastas grises y guindas y franjas guindas, o conocido como el famoso libro de actas. Los policías obtuvieron un cuaderno de dibujo. Estas libretas se convirtieron en elementos clave para asegurar que Aburto reunía el perfil de un magnicida, lo que terminó por echar abajo la tesis de la acción concreta concertada. Carlos Tornero Díaz y la licenciada Marta Graciela Miranda, para ellos, el agresor de Colosio padece de trastornos delirantes y narcisistas, así como un delirio crónico sistematizado reivindicativo. Según la investigación Montes, se trata de un ejemplo del típico magnicida, joven solitario sin cómplices ni confidentes, que actúa solo en público sin resistirse a la aprehensión, aceptando la responsabilidad. Se le ha caracterizado como mitómano y contradictorio, sin alteraciones de sus funciones mentales. Como mitómano y contradictorio, perdón, eso ya lo leí, con discernimiento, capacidad de raciocinio, entendimiento y libre albedrío. No detectaron rasgos de personalidad psicótica, por lo que al atentar contra Colosio era capaz de advertir de la trascendencia social y moral de sus actos. O sea que estaba de acuerdo.
El 31 de octubre, del 94, perdón, el juez primero del Distrito del Estado de México, Alejandro Sosa Ortiz, le dictó una sentencia de 42 años de prisión. La familia de Mario Aburto abandonó México en el 95 luego de haber sido amenazados de muerte. Afirmaron, según ellos afirmaron, siempre han sostenido que la persona detenida en Lomas Taurinas no es Mario, pero sí lo que es la que está recluida en el penal de Almoloya. La familia formada por los padres Rubén y María Luisa y los hijos Rafael, Rubén, José Luis, Elizabeth y Karina dio una conferencia en California en marzo del 96, en la que afirmó que Mario no mató a Colosio, pero se confesó culpable, cito, porque estaba amenazado de muerte. A la pregunta sobre quién mató al político, María Luisa Martínez responsabilizó al gobierno de México. Entrevistado en el año 2001 por el periodista Julio Scherer García, Aburto afirmó recordar poco de lo que pasó el 23 de marzo del 94. Dijo, cito, se llegan a olvidar muchas cosas y más cuando fueron traumáticas. Simplemente llegó a recordar cuando voy a una suburban y me van diciendo lo que tengo que decir infinidad de cosas. Cuando me torturan la de la PGR y está presente Fabio Mario Beltrones. Me sacaron a un río que pasa por Tijuana y estuvo el exgobernador de Sonora. Tomando en cuenta mi situación, mi estatus social y porque al antiguo régimen le conviene que yo esté aquí, porque van a seguir mintiéndole a la sociedad y van a seguir viéndome como ellos quieren que me vean. Yo creo que es imposible que pueda salir libre. Fue declarado culpable en el 94 del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, presentó una apelación y la sentencia fue reducida a 42 años de cárcel. Finalmente, tras promover un juicio de amparo, el 16 de diciembre del 2004, un tribunal unitario con sede en Toluca, Estado de México, lo sentenció a 45 años de prisión que purga actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. El 10 de diciembre del 2018, el INAI solicitó a la Procuraduría General de la República hacer público el video del asesinato que estaría clasificado hasta el año 2035. Y a pesar de que desde hace varios años circula en redes, diferentes portales de internet e inclusive documentales, un video editado que divulga los últimos segundos de Colosio caminando entre la multitud y el posterior ataque que sufrió. El nuevo material sin editar revela desde el momento mismo que Colosio concluye su discurso político y comienza a caminar entre la gente, mientras la canción La Culebra de la banda Machos empieza a reproducirse desde las 7:59 hora de Tijuana y se extiende por los siguientes 4 minutos. El 30 de enero del 2019, el canal de YouTube Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó un video titulado Mario Aburto, el actor, en donde muestran a Mario en una especie de obra de teatro en donde Mario, junto con otras personas, están recreando los hechos del atentado a Colosio explicado por el mismo Mario. En marzo del 2023, o sea el año pasado, un juez federal otorgó un amparo a Mario Aburto, quien acusa a la FGR de haberlo torturado. Sin embargo, la FGR no encontró evidencia de que Aburto haya sido torturado. Sin embargo, el 23 de marzo de ese año, en el canal de YouTube de YouTube Milenio, subió un video en donde se presenta un audio en donde Mario Aburto revela que denunció que fue torturado desde que fue detenido. El 29 de enero de este mismo año, el hijo de Luis Donaldo y actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas,
En una rueda de prensa le pidió al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le otorgara un indulto a Mario Aburto. Además le pidió Además le pidió dar carpetazo al asunto para permitirle a su familia y a México sanar. Dijo, cito, que el presidente apelando pues la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto. A dejar esto ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento, y lo único que queremos es pues vuelta a la página. Ese mismo día, la Fiscalía General de la República fijó postura luego de que un juez frenó el intento de reabrir el caso Colosio por la posibilidad de un segundo tirador involucrado en el magnicidio de Colosio. En un comunicado explicó que el juez quinto del Distrito de Procesos Penales, juez penales federales, Jesús Alberto Chávez, actuó con evidente parcialidad. La Fiscalía consideró que el juez quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas, las cuales, de acuerdo con la Fiscalía, implicaron a Jorge Antonio S., agente del CISEN, quien tenía asignado cubrir al candidato presidencial y que además fue liberado en aquellos momentos. Para la Fiscalía General de la República, esto fue un evidente encubrimiento delictivo, en el que estuvo involucrado directamente el ex jefe de la Policía Federal y el superpolicía llamado Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra preso por casos de corrupción, quien era en ese entonces subdirector operativo en el CISEN y quien lo rescató en Tijuana. La Fiscalía señaló que las pruebas presentadas en contra de Jorge Antonio S. demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. La Fiscalía apelará la decisión del juez. Y al momento que estamos grabando este episodio, Mario Aburto sigue en prisión y posiblemente saldría. Estoy diciendo un posiblemente porque no quiero hacer una declaración genérica. Pero han pasado años y seguimos sin saber quién fue el autor intelectual en este asesinato. Y que ahora sabemos que Mario Aburto saldrá de la cárcel después de una reducción de sentencia. Pero ahora que esto suceda, ¿qué tanto afectará en las actuales elecciones presidenciales? Y saber si el mismo presidente le dará un indulto. Y bueno, este fue el caso del asesinato de Colosio, que aún sigue abierto. Y pues, todos estos son supuestos. No estoy diciendo que alguien sea culpable o no. Cada quien de aquí en este caso está embarrado. Tanto presidencia, como fiscalía, como García Luna, quien ya está preso. No está preso por eso, pero no por otras cosas, pero eso no lo voy a decir de momento, no voy a hacer un episodio sobre él, porque estoy esperando más información. Pero el caso Colosio es un caso que ya tiene documentales, películas, entre otras cosas. Y al momento que grabamos, todavía Mario sigue en prisión y esperemos que, bueno, a lo mejor va a salir, quién sabe. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este primer año del podcast Crímenes Atroces. Si quieren ver las fotografías de este y de otros casos, así como recomendaciones de series o películas de True Crime, pueden seguirme en las redes sociales. Estamos como @CrímenesAtrocesPodcast en Instagram y Tweets. Y en Twitter estamos como @CrímenesAtroces. Le seguiré llamando Twitter, qué hueva decirle X. Y si me quieren recomendar casos o ser amigos y conocer mi vida personal básicamente, pueden seguirme en Twitter como @SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Recuerden, Santi es con I latina, no con Y. Bueno,
Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.